Voy a hacer una oración para que comencemos nuestros juntos que. Muy buen día, nuestro querido y amado Hanul Pumunín, nuestros padres verdaderos. Muy buen día, queridos hermanos y hermanas. Muy buen día, mundo espiritual. Queremos comenzar este día con mucha gratitud, esta semana, y en primer lugar enviando nuestra oración de bendición hacia la Madre verdadera, quien está completamente conectada con la realización de tu ideal aquí en la tierra, querido Padre, Madre Celestial. Para nosotros es muy difícil comprender lo que pasa en el corazón de la Madre verdadera, todos los desafíos que ella tiene que enfrentar sobre su relación contigo, Hanul Pomonín. Ella es la hija unigénita que experimenta tu amor, tu presencia, tu existencia de una forma única, original. Y es muy difícil para nosotros percibir la inmensidad del amor que experimenta junto contigo, pero al mismo tiempo es muy difícil imaginar la angustia que ella siente al ver que todavía este mundo está caminando por un camino desconectado de tu corazón, Hanul Pumunin. Por eso queremos, por lo menos, dirigir nuestra oración, nuestra bendición, nuestra energía hacia la Madre verdadera para que ella tenga mucha salud, tenga mucha paz y tenga mucha esperanza también, Hanul Pumunin. Y esperamos que el próximo año, en abril, 13 o 14 de abril, cuando la Madre ofrezca este grandioso templo sagrado, este santuario Chonil, que va a representar tu presencia aquí en la tierra por primera vez, con el fundamento que todas las familias bendecidas en el mundo entero y miembros están invirtiendo, este Chonsong sea realmente de gran éxito y que comencemos una nueva era providencial. Y oramos, Hanul Pumunin, para que realmente Corea pueda unificarse, que Corea pueda entender a los padres verdaderos y que sus autoridades realmente tengan una revelación directa del cielo sobre el propósito de que Corea exista como lo es hasta el día de hoy y se unan con los padres verdaderos y comience ahí una era realmente de renacimiento, de restauración del mundo. Querido Hanul Pumunin, también queremos extender nuestra oración para todos los hermanos y hermanas, para todas las familias bendecidas, para todos los hijos bendecidos de todas las generaciones que ya tenemos junto con nosotros, que todos podamos estar caminando en una nueva era de resonancia contigo, Hanul Pumunin. Que no exista ninguna dificultad, ninguna prueba, ningún desafío, ni físico, ni externo, ni interno, ni de ningún nivel, que sea capaz de separarnos de tu amor y de tu presencia en nuestros corazones. Que entremos en esa era donde la vivencia contigo ya no es algo relacionado con la fe, sino que sea una vivencia diaria, real, de tal forma que nunca las circunstancias de nuestra vida sean capaces de hacernos dudar de nuestra fe, de nuestra experiencia contigo, Hanul Pumunin. Por eso te ruego por todos los hermanos y hermanas en el mundo entero que ciertamente enfrentamos cada uno sus propias dificultades, nuestros propios desafíos personales, particulares, pero que independientemente de lo que estemos pasando, siempre podamos estar con un gozo profundo en nuestro corazón, en nuestra alma, de sentir tu presencia, de sentirnos acompañados, amados y abrazados por ti, querido Padre, Madre Celestial. Y oramos por todos los temas complejos también de nuestra iglesia, como el tema de Japón, como el tema de Chile también, que se ha extendido por casi 10 años. Oramos para que todo pueda finalizar y que podamos entrar en una era
junto con la entrega del Palacio de la Madre Verdadera el próximo año, que podamos nosotros ya anticipadamente estar unidos y habiendo superado cualquier tipo de conflicto legal o entre hermanos y hermanas, querido Padre, Madre Celestial. Te invitamos en esta mañana para estar presente en este junto que, y por favor utiliza nuestros corazones, nuestras mentes, utiliza nuestras palabras, nuestra boca, para poder compartir palabras que se tornen agua de vida para nuestro día a día. Ofrezco esta oración en mi nombre, Javier Sierra, miembro de la familia Central Bendecida. Ayú. Ayú. ¿Se escucha bien, queridos hermanos y hermanas? ¿Se escucha bien? Ayer el sermón fue grabado con otro micrófono que tengo aquí arriba y no quedó bien grabado, lamentablemente. Bueno, me quedé pegado acá con este PowerPoint porque ayer estaba simplemente leyendo sobre el corazón de Dios, que ha sido uno de los temas que hemos enfocado más durante los Juntos que, nuestro Dios, nuestro amado y querido Janul Pumonín, el más incomprendido de todos, el que es al que menos la gente le presta interés realmente de conocerlo, es simplemente mencionado cuando la gente pasa por dificultades, cuando la gente necesita algo, o cuando la gente quiere sentirse protegido, protegida, entonces se recuerda de Dios. La gente generalmente no ha sabido que Dios también tiene sus propios problemas, sus propias dificultades, porque Dios tiene el mismo corazón de nosotros, entonces debe enfrentar las situaciones, ¿no? Los desafíos de su corazón, los conflictos de su corazón, de la misma forma que nosotros, porque somos iguales que Él. Cuando nosotros enfrentamos problemas en el día a día, parece que el mundo ya pierde su color, pierde su belleza, todo se torna gris y caemos en un estado de dificultad durante ese periodo. Significa que Dios también debe haber pasado por lo mismo cuando su ideal no se realizó como Él quiso. Pero tendemos a pensar de que Dios no puede estar en ese estado porque Dios creó el universo. Dios es demasiado poderoso. Dios tiene poder para crear infinitos universos. Creó al hombre, tiene una inteligencia infinita, es omnipresente, omnipotente, omnisciente. No es posible que Dios pueda caer en un estado tan básico de entrar en conflicto en su corazón. Pero la Biblia lo menciona también. La Biblia también dice, y le dolió a Dios en su corazón haber creado al hombre, y se arrepintió de haberlos creado, y le dolió en su corazón. Creo que está en Génesis 6:6. Significa que Dios realmente experimenta las mismas emociones, los mismos sentimientos que nosotros. Pasa por las mismas clases de choque. Justamente ayer conversando con hermanos y hermanas sobre este tema, volví a compartir sobre esa experiencia que tuve, ese flash, es como un flash, donde Dios me muestra en ciertos momentos, cuando estoy pensando en Él, Dios me permite un poquito, pero por un milisegundo, darme cuenta de su corazón, de lo que Él quería que fuera este mundo. Y como lo mencioné en el sermón dominical, el corazón de Dios el corazón original de Dios es un corazón completamente ausente de egoísmo, completamente ausente de miedo. Era realmente un lugar donde habría solamente alegría y felicidad en el corazón de Dios. Podemos decir entonces que por ahí va el entendimiento de que cuando Dios creó con obediencia absoluta, amor absoluto y fe absoluta. Cuando Él comenzó a crear, solamente existía en el corazón de Dios, en la mente de Dios, amor absoluto, obediencia absoluta, fe absoluta. No había espacio para Dios
dudar de que esto no podría ser así tan lindo como él lo estaba imaginando en su corazón. Por eso él estableció ese criterio en su corazón de fe absoluta en su creación, amor absoluto y obediencia absoluta a este ideal. Y eso a Dios lo envolvió completamente, completamente. En todo el proceso de la creación no hubo duda, señor Wolf, no había duda. Si hubiera habido duda, Dios hubiera parado. Wow, momento. Esto que estoy haciendo puede tener consecuencias desastrosas. Entonces no voy a continuar porque el dolor va a ser más grande, el dolor y la dificultad y el sufrimiento que se va a ocasionar de esta idea va a ser más grande que todo el proyecto en sí. Entonces no vale la pena invertir. Entonces no sería fe absoluta a su ideal, no sería fe absoluta. Sería simplemente un momento de fe absoluto, un momento de fe, ni siquiera absoluto, un momento de fe. Luego un momento de duda, pero no sería la fe absoluta. Y Dios aplicó la fe absoluta, el amor absoluto y la obediencia absoluta en el proceso de la creación. No hubo en ese camino, en ese proceso de la creación del universo y de todas las cosas del mundo físico, el mundo espiritual, y luego Adán y Eva, Dios estaba completamente inundado en este sueño maravilloso que él iba a experimentar una vez que sus hijos e hijas estuvieran en la tierra. Completamente. Y ahí hay algo muy profundo, querido hermano y hermana, en la comprensión del corazón de Dios. Él y el Padre lo menciona en el Johnson-Gill, nosotros lo leímos una vez, cuando Dios crea todo el universo y luego a los ángeles y después a Adán y Adán y Eva aparecen por primera vez como niños a través de un proceso de creación particular según el Padre verdadero. Adán y Eva aparecen de una forma particular. Luego Lucifer recibe el comando de Dios para cuidarlos, porque Dios no tiene cuerpo para cuidar a sus hijos e hijas. Es más, el motivo de Adán y Eva es la razón por la cual Dios siente también una expectativa inmensa de poder tener un cuerpo por primera vez. Dios creó la idea en su corazón de poder aparecer en esta dimensión física con un cuerpo. Entonces Adán y Eva eran la razón de Dios, también de este otro aspecto del corazón de Dios, de poder vestirse por primera vez con un cuerpo humano y poder sentir las sensaciones con el cuerpo humano que nosotros sentimos. Dios también quería experimentar esta dimensión física con el cuerpo de Adán y Eva. Había otra emoción ahí profunda que Dios estaba experimentando, una sensación que iría a experimentar diferente a través del cuerpo de Adán y Eva, fuera de la emoción de tener a un hijo y una hija con el cual o con los cuales relacionarse por primera vez, conversar con alguien que sea auténtico e idéntico a él. Eso era otro aspecto también, creo que era el más profundo del corazón de Dios, de poder tener a dos seres humanos conscientes, con el mismo corazón, la misma capacidad de entendimiento, de razonamiento, de emociones que él, y poder conversar con ellos. Luego, ese hombre y esa mujer serían al mismo tiempo el cuerpo de Dios. Es decir, había muchas cosas que Dios tenía en su mente, estaba muy excitado el corazón de Dios en este proyecto inmenso, monumental de crear el universo hasta llegar a este punto crítico que era la creación de Adán y Eva. Hasta ese momento Dios estaba absolutamente envuelto en su fe absoluta, amor absoluto, obediencia absoluta. No había nada fuera de ese pensamiento. Entonces cuando Adán y Eva son seducidos comienzan a ser seducidos a través de un proceso muy sutil de Lucifer, comienza a seducir a Adán y Eva, creo que Dios comienza a despertar de ese sueño. Y cuando Adán y Eva caen, según el Padre verdadero, Dios queda en un choque. El Padre lo dice con estas palabras: Dios tuvo que recuperarse de su compostura,
tuvo que recuperar su compostura, según el Johnson Gill, lo pueden buscar con esa palabra clave, recuperar su compostura por un tiempo largo. Dios quedó completamente chocado. Y yo me imaginaba una persona que ha estado en un accidente de tránsito, por ejemplo, que no sucedió nada, pero luego chocó y queda en choque. Hay un periodo de tiempo donde los médicos dicen esta persona no puede decir nada porque está en choque. Porque la mente queda en un estado de choque sin saber nada, queda en blanco. Imagino que Dios salió de este ensueño increíble, de este sueño maravilloso que lo tomó por billones y billones de años. Dios estuvo en este proyecto, billones y billones de años. El tiempo no existe para Dios, pero lo podemos decir de esa forma, por el tiempo que existe el universo, 13.500 millones de años, según los científicos. Por 13.500 millones de años en el momento que comenzó la creación, Dios estuvo totalmente dominado por este ideal, por el poder de la fe absoluta y el amor absoluto y la obediencia absoluta a este sueño. Y cuando en un segundo sucedió la caída, fue un choque para Dios, que lo dejó knockout, lo dejó completamente paralizado. Y yo imagino que Dios en ese momento de choque, cuando comenzó a recuperar su compostura, según el Padre verdadero, Dios debe haber mirado hacia sí mismo y debe haber dicho, ¿qué hice? ¿En qué estaba pensando realmente? Y a partir de ahí comenzó un camino de tremendo sufrimiento para el corazón de Dios. Inmenso sufrimiento para el corazón de Dios. Comenzó a ver una realidad que nunca se imaginó. Imagínese que solamente que en la primera familia hubo una violación de un ser espiritual que viola y abusa a la hija de Dios. Y luego los hijos de esta familia que Dios había proyectado ser la cosa más preciosa, el centro de toda la humanidad, los padres verdaderos, dentro de esa familia, un hijo asesina a otro con un hueso. Todo junto, señor Wolf, todo junto, rápido. Para Dios el tiempo es como un día, es como 1.000 años, 1.000 años es como un día. Esto, aunque haya sucedido alguna generación después, para Dios esto, Dios lo ve en otra dimensión, todo junto, todo lo horrendo, todo lo feo, todo lo macabro, apareció de repente en este proyecto que Dios tenía en su mente maravilloso. Aparece todo lo feo. Entonces para Dios, como menciona aquí en todo esto que vamos a leer, para Dios fue una cosa tremendamente chocante, difícil para su corazón entender qué hago ahora, con qué dignidad yo puedo comenzar a solucionar este problema. Yo creo que pasó un tiempo en el corazón de Dios de pensar, ¿por qué comencé esto? ¿Por qué habré hecho esto? ¿Cómo pude haber sido tan egocéntrico? Tal vez Dios puede haber pensado, de haber comenzado algo tan peligroso. Entonces, qué es lo que seguramente evitó que Dios cometiera suicidio? Según el Padre, se cruzó por la mente de Dios cometer suicidio, de acabar con su propia existencia. Imagínese usted el impacto que le produjo esto. En lo que hacen los hijos también llega al corazón de los padres. Los padres también son, de alguna forma, por decirlo de alguna forma, son contaminados por las acciones de los hijos. Porque la creación fue hecha, ¿no? La relación de corazón fue hecha para que el amor de los padres y los hijos estén en constante comunicación. Tanto de los padres vertical hacia abajo, tanto vertical hacia arriba también. Lo que los hijos hacen se transmite al corazón de los padres. Todo está en constante comunicación. Todo se transmite. No, nada de lo que hacen los descendientes queda simplemente limitado al tiempo en que está viviendo el descendiente y queda simplemente en esa familia. Todo se conecta inmediatamente, pasa. La relación de corazón pasa directamente a todos los antepasados para atrás
y llega hasta Dios. Dios experimenta, Dios disfruta también de las experiencias que los hijos y los nietos y los bisnietos están experimentando. Entonces lo que sucedió con Adán y Eva, Dios también lo estaba experimentando en cierta forma, en su corazón. Imagínense, para Dios no existe el tiempo, entonces Dios puede ver todas estas situaciones en su corazón, en su forma de sentir el tiempo, como si fueran instantáneamente todas estas emociones entrando de repente, bruscamente, violentamente en su corazón, profundamente. Entonces, lo que pienso yo, y el Padre lo mencionó varias veces también, lo que evitó que Dios cometiera un acto de acabar con su propia existencia o de acabar con la creación que Él había hecho, fue el amor que se desarrolló cuando creó a Adán y Eva, el amor de padres. El amor de padres. Cuando Dios creó a Adán y Eva, cuando los vio chiquititos crecer como bebés, desarrollarse, en el momento que Dios vio esa creación formarse, entonces Dios desarrolló el corazón de padres. Y a partir de ahí ya se torna difícil destruir al ser humano en el corazón de Dios. Es una tremenda, inmensa barrera, digamos, que le va a impedir a Dios y le impide a cualquier padre cometer algún acto violento hacia su hijo, a menos que exista algún trastorno. Estamos hablando del corazón original de Dios, no de los problemas que después la humanidad tiene, ¿verdad? Que son producto del pecado y de todo lo demás, las cosas malas. Estamos hablando del corazón original, lo que seguramente Dios sintió en ese momento. Entonces Dios sintió un amor inmenso, profundo, cuando vio a ese niño y a esa niñita, imagínense crecer y desarrollarse, pasando por 1 año, 2 años, 3 años, cada vez el corazón de Dios, cómo palpitaba el corazón de Dios, ¿ah?, espiritual, viendo acercarse cada vez más el momento en que ese hijo y esa hija pudieran alcanzar la madurez y alcanzar la perfección. ¿Cuándo? ¿Saben ustedes cuándo alcanzan la perfección Adán y Eva? No es cuando ellos alcanzan la perfección individual. Eso es un nivel de perfección, pero ¿cuándo alcanzan la perfección? ¿Alguien sabe? ¿Cuándo el hombre y la mujer? A ver si alguien sabe, lo puede decir por ahí. Y con la bendición. Con la Ya. bendición. Cuando reciben la bendición. Cuando reciben la bendición alcanzan realmente la perfección. Realmente Adán y Eva se tornan perfectos. El resto es una preparación. La perfección individual es una preparación del carácter para la segunda etapa, que es la más importante, cuando se unen Adán y Eva en un amor perfecto. Ahí entonces Dios puede por fin tornarse completo al verse reflejado en ese hombre y en esa mujer que son uno como Él. Cuando Dios ve a Adán y Eva unidos, se ve a sí mismo por primera vez. Cuando Dios ve a Adán solito, Dios ve una parte, entonces no hay todavía resonancia completa. Cuando Javier se conversa aquí con Janul Pomonín, Dios no puede ser feliz 100%. En un nivel, Dios es feliz cuando Javier esté con su esposa, totalmente unidos. Ahí Dios puede ver su propia naturaleza reflejada en Javier y su esposa, en la señora Sachiko y su esposo, ¿ah?, señor Wolf y su esposa. Esa es la perfección verdadera. Esa es la meta que Dios quería ver y cada vez se estaba acercando ese momento en que Adán y Eva alcanzarían la madurez. Una vez que comienza este deseo o esta emoción en el corazón de Dios, corazón de padres, hacia Adán y Eva, no hay vuelta atrás, querido hermano y hermana. A menos que Dios practique en sí mismo un tipo de borrado en su mente. Pero no creo que exista en Dios esa capacidad de borrar su propia mente. En su forma de existir, Dios que tenemos, nuestro Padre, Madre Celestial, creo que no existe esa capacidad de autoborrado. Entonces Dios no puede borrar la emoción que sintió hacia su hijo e hija. Y esto es tan poderoso, querido hermano y hermana, que nosotros lo podemos sacar de la misma naturaleza humana caída del ser humano. Padres y madres de este mundo caído, a pesar de que nosotros hemos existido lejos del corazón original de Dios,
Un padre y una madre siempre, siempre justifican a sus hijos cuando han cometido un error. Siempre, siempre. Siempre van a decir, mi hijo hizo eso porque no le pude dar educación. Por último se echan la culpa. No pude darles lo mejor, no pude cuidarlos. No es culpa de él, no es culpa de ella. O los amigos, con los amigos tuvo malas relaciones con los amigos lo influenciaron. No es culpable, aunque haya cometido un delito grave. En el corazón de los padres, a veces por vergüenza al dolor que infringieron a otra familia, por ejemplo, no lo van a decir públicamente, pero en el fondo de su corazón siempre van a estar justificando, mi hijo es inocente, no tiene culpa. Consiguen ver la inocencia de los hijos. Saben que cometieron un error realmente y causaron daño a otro, pero en el fondo, los padres siempre, siempre, automáticamente, naturalmente consiguen ver la inocencia de sus hijos. Entonces Dios también, porque nosotros somos así, Dios debe haber sentido de la misma forma. Inclusive una vez en una lectura que estaba haciendo del Johnson John, no me recuerdo en qué lugar lo he buscado, no lo encontré. Dios dice, y si yo hubiera amado más a Lucifer, si yo lo hubiera amado más a Lucifer, tal vez Lucifer no se hubiera comportado de esa forma. Dios siempre, siempre trata inclusive de justificar al mismo diablo. Al mismo diablo Dios trata de justificarlo, porque su amor es un amor de padres, incluso hacia Lucifer, de padres, corazón de padres también. Dios tiene corazón de padres, como creador se torna padres. Con ese tipo de corazón Dios pudo aguantar este choque en su corazón. El corazón de padre siempre, siempre recuerda los momentos lindos que tuvo con su hijo, cuando nació, todo eso Dios lo guarda en su corazón y le alimenta su esperanza, alimenta su fe, su esperanza en volver algún día a completar aquello que comenzó al comienzo de la historia humana. Pero querido hermano y hermana, aquí hay algo muy profundo, que el corazón de Dios, a pesar de que originalmente iba a ser dentro de un reino de completa bondad, sin ningún tipo de egoísmo, ahora el corazón de Dios está con sentimientos añadidos. Su corazón de Dios ahora podemos decir que creció en varios niveles realmente. La experiencia que fue chocante trastornó el corazón de Dios al ver esta humanidad que cada vez aceleradamente se fue de su lado en una dirección opuesta. Aceleradamente Lucifer, Satanás, trabajó para alejar cada vez más rápido a la humanidad de Dios para poder mantener su control. A pesar de eso, el corazón de Dios experimentó varias dimensiones que no conocía de sí mismo, pero que son parte del amor verdadero de Hanul Pumonin. Como por ejemplo, la compasión, la empatía. La empatía y la compasión no deberían existir en el mundo original. Nunca debería existir compasión hacia la creación, hacia sus hijos e hijas. La compasión es un esfuerzo que hace el corazón, naturalmente un esfuerzo que el corazón, es como la elasticidad que tiene el corazón de poder continuar amando a pesar de las circunstancias. Es la capacidad del amor. El amor tiene esa capacidad, el corazón, de ser como elástico, ¿no? Y aún así cubrir todo. Aunque sea feo el lugar, aunque sea fea la espiritualidad de una persona, horrible, el corazón tiene la capacidad de cubrirlo con su amor de todas maneras. Y no sentir asco, no sentir repulsión. El corazón es capaz de hacer eso. Entonces Dios creció en una dimensión que no era la normal, no era la original. En el mundo original nunca debería existir la posibilidad de tener que entrar en una relación de compasión hacia su creación. Todo lo contrario, debería haber sido un ambiente de profunda alegría
gratitud inmensa, siempre cada vez más gratitud, más plenitud, más belleza, más alegría, cada vez más y más intensamente, infinitamente, cada vez más alegría y felicidad. Pero luego sucede la caída y el corazón de Dios experimenta un reino de emociones que para Dios fue ciertamente la primera vez que estuvo comenzó a experimentar un reino del amor diferente de lo que él ciertamente sabía que tenía dentro, en su corazón. Para Dios debe haber sido también muy, muy nuevo todo lo que estaba experimentando, su propia capacidad de expandirse y de continuar abrazando a esta creación motivado por el corazón de padres hacia sus hijos e hijas y hacia toda esta humanidad enferma que comenzó a desarrollarse desde el punto de vista del tiempo para Dios rápidamente, desde el punto de vista del tiempo. Es como si fueran segundos, cada segundo la humanidad multiplicándose y generando un mundo lleno de dolor y de sufrimiento. Hay que ver la humanidad, hermano y hermana, no nos evadamos del hecho de que el mundo ha sido un mundo lleno de dolor y sufrimiento. Excepto algunos momentos tal vez en que la gente experimentó tal vez paz en su corazón, alegría, pero en general la sociedad ha sido una sociedad alejada de Dios. Y además, el ser humano nunca puede ser feliz plenamente si no conoce a Dios. Es decir, no hay en la historia humana, no hay ningún momento, no ha habido ningún momento, no ha habido ninguna circunstancia histórica donde la humanidad haya sido totalmente feliz junto con Dios. No ha existido ese momento. Siempre hemos estado lejos de Dios. Por lo tanto, no hemos sido felices plenamente. Si en algún momento hubo una época bonita, maravillosa, de paz, se experimentaron momentos de paz, no hubo guerra, se paró la guerra por algunos cientos de años. Aún así, la humanidad no ha sido feliz porque no está centralizada en el amor de Dios. Entonces, de cualquier forma, nosotros no hemos sido felices plenamente. Entonces, querido hermano y hermana, ¿dónde va todo? ¿Cuál es, digamos, el mensaje central de esto? Que Dios guarda en su corazón, este ideal, este corazón maravilloso que Él quería experimentar con Adán y Eva, pero ahora hay diferentes experiencias que Él tuvo que se agregan a este corazón original. Es decir, de alguna forma Dios experimentó un crecimiento en su corazón. Dios experimentó el nivel de tolerancia que puede tener. Lean bien los mensajes del Padre verdadero. El Padre verdadero dice, Satanás siempre acusa a Dios y Dios se resiste, se aguanta. Dios aguanta. Dios está preso en su propia ley y Satanás lo acusa directamente, pero Dios se aguanta. Es decir, Dios experimenta en sí mismo la tolerancia de su propio amor, de su propia paciencia. Dios también tiene un límite y se expande y experimenta su propio nivel de tolerancia. Y así va aguantando y creciendo y trabajando para restaurar a la humanidad. Entonces ese es el corazón de Dios, queridos hermanos y hermanas. Y lo que Dios me mostró, pero en un milisegundo pude experimentar, es que el corazón de Dios original es tan puro que si Dios me lo mostrara, si yo le exigiera a Dios, por favor, llévame adentro de ese corazón. Quiero experimentar tu corazón original, Hanul Pumonín. Y hago un ayuno de 40 días. Entonces Dios no tiene otra chance sino que mostrarme. 40 días de ayuno. Y Dios me dice, ¿estás seguro? Quiero experimentar tu corazón, Hanul Pumonín. Ese corazón original. Quiero sentir lo que es estar dentro de un reino sin ningún tipo de pecado, totalmente puro. Quiero conocer ese corazón puro que tú conoces, eres el único que conoce ese reino. Me lo muestras, por favor. Y vuelve a preguntar, Dios, ¿estás seguro? Estoy seguro. Y me lleva
adentro de su corazón, así como yo estoy, con toda esa arrogancia de haber hecho un ayuno y haberle exigido a Dios. Ya hay arrogancia en esa exigencia. Y me lleva dentro de ese corazón. Yo estoy seguro que al experimentar ese corazón en ese estado espiritual, lleno de todavía imperfecciones en mi carácter, voy a salir de ahí completamente desilusionado, querido hermano y hermana. Completamente desilusionado. Y voy a decir, esto es imposible para mí, Harold Pomonín, lo siento. Eres el ser más puro que hay. Y yo me veo a mí mismo muy lejos, Harold Pomonín, con mucho pecado. Lo siento. Lo siento, pero no tengo fuerzas para llegar a ese nivel. Si Dios nos mostrara su corazón. Imagínense lo que eso significa. El Padre en esta lectura, querido hermano y hermana, nos muestra cuánto Dios se siente frustrado al no poder vivir en ese reino del corazón. Puro, puro, puro. Entonces para Dios es algo inmensamente difícil aguantar y tener que bajar. El corazón de padres lo consigue hacer, obviamente, como hemos hablado. El corazón de padres es elástico, ¿no? y se adapta. Pero no es el corazón original, como mencionamos. No es el corazón original. El corazón original es original. Existe una ruta original. Fuimos creados para existir dentro de un sistema, de un método, de una forma de existencia. No fuimos creados para vivir de otra forma. Nuestra naturaleza desde el principio fue proyectada para existir solamente basado en el amor verdadero y en la pureza, donde nunca existiría el criterio siquiera de lo que es el pecado. Fuimos creados para vivir así, eternamente, cómodamente, felizmente. Nos fuimos creados, nos fuimos proyectados para vivir en la ignorancia y en el pecado. Si nosotros vivimos en la ignorancia y en el pecado, nos enfermamos. Y ha sido lo que ha sucedido con la sociedad. Estamos enfermos espiritualmente, físicamente enfermos. Estamos enfermos. Porque nuestro cuerpo espiritual, nuestro cuerpo físico, nuestra mente original, todo lo que somos, fue hecho para vivir en ese reino allá, donde no hay nada malo. Y colocarnos a nosotros en un mundo diferente causa efectos desastrosos en nuestro espíritu. Desastroso. Eso es lo más terrible para Dios. Observar que una creación, una joya tan preciosa que Él proyectó para vivir en ese reino puro de belleza fue colocado por el arcángel Lucifer en un mundo donde solamente se recibe alimento tóxico. Por todas partes. Todo tóxico, querido hermano y hermana. Todo se tornó tóxico. Lo que pensamos, lo que decimos, lo que comemos inclusive, la forma como nos relacionamos, todo se tornó disfuncional. Todo se tornó feo, oscuro, porque no está en el reino donde, en ese reino donde solamente se vive para el bien de los demás, para vivir por otros, para servir a otros, donde no hay nada de necesidades de sentir envidia por los demás, resentimiento hacia otros, deseos de poseer cosas para sí mismo. No existe en ese reino. Entonces, querido hermano y hermana, nos tornamos completamente disfuncionales y eso para Dios es tan doloroso para el corazón de Dios, ver este mundo, continuar viendo este mundo durante miles y miles de años funcionando de esa manera tan fuera del principio. Entonces, si Dios me muestra ese corazón, yo no estoy preparado para ver ese corazón. Algunas personas, querido hermano y hermana, cuando sufren accidentes de casi muerte, son colocados en un aspecto solamente. Yo estoy pidiéndole a Dios, señor Wolf, póngame dentro de su corazón. Mire la diferencia, póngame dentro, quiero estar dentro. Entonces, por todas partes soy inundado por esta experiencia de cero egoísmo y de pureza absoluta de Dios. Es muy chocante por todas partes. La luz y el amor de Dios me llena. Las personas que tienen experiencia de casi muerte van al encuentro de esta luz,
al encuentro de esta experiencia. Entonces es frontal. Aún así, aunque ellos son inundados por esta ola frontal de amor, como una recepción del amor de Dios que choca con ellos, es tan fuerte que su mente original inmediatamente comienza a arrepentirse de su vida pasada. Inmediatamente. Y esto es tan... Hay un testimonio de un señor que quedó muy enojado con el médico porque lo resucitó y nunca más pudo ser feliz, a pesar de que era un señor profesional, tenía una linda familia, pero vivió hasta el último día de su vida física, amargado, resentido con Dios, porque lo volvió a resucitar, porque esa experiencia que tuvo con Dios, donde no hay nada malo, esa experiencia de continuar en ese lugar fue impedido porque lo resucitaron, lo volvieron a la vida. Así de impactante. Pero es una experiencia que viene hacia el encuentro. Pero imagínese usted pedirle a Hanul Pumorín, ponme en medio de ese corazón, Hanul Pumorín. Quiero estar dentro. No que me recibas, no recibir tu abrazo, tu cariño y sentir tu amor. Ponme dentro inmediatamente. Llévame adentro de ese corazón. Entonces Dios ha tenido que bajar sus niveles y ir al encuentro de ese hijo y esa hija perdidos allá en la oscuridad, casi como tornándose de igual a igual para poder empatizar con este hermano, con este hijo, con esta hija. No puede llegar ese Dios y aparecer brillante directamente frente a un hijo y una hija que está allá en la oscuridad. Tiene que tornarse casi un Dios oscuro, aparecer en la oscuridad como un Dios oscuro, en silencio, en la oscuridad. ¿No es verdad que es así la vida mística con Dios? Una vida en la oscuridad, aparece en la oscuridad, hay que buscarlo en la oscuridad de nuestra alma, ¿no? Descubrir a Dios a través de un mensaje de alguien, a través de una palabra que escucho en algún lugar. Así Dios tuvo que comenzar a aparecer como una pequeña lucecita en la vida de este hermano, de esta hermana, de este mundo. Una pequeña lucecita que aparece. Dios tiene que ir así en dosis pequeñas, casi imperceptibles, tiene que ir aproximándose. Así ha sido el corazón de Dios, teniendo que aproximarse a cada ser humano por dosis pequeñas. Porque si Dios muestra quién es realmente, mira quién soy, hay tanto amor, tanta pureza, tanta belleza dentro de mí, para ti, nos mata a todos, queridos hermanos y hermanas. El sentimiento de indignidad y de pecado que voy a tener, el juicio que voy a sentir hacia mí mismo va a ser tan grande, tan aplastador, que voy a perder la esperanza de algún día alcanzar ese ideal. Entonces Dios tiene que hacerse pequeñito, casi invisible, e ir trabajando en dosis pequeñas, a veces casi de formas infinitas. Tiene que transformar su amor y su corazón al lenguaje de cada uno para ir estimulándolo y tratando de sacarlo de la ignorancia, hasta ir avanzando poco a poco. Nosotros estamos en ese proceso, querido hermano y hermana, de ir descubriendo poquito a poquito que Dios es empático conmigo. Mire el proceso donde estamos, querido hermano y hermana. Dios me ama a mí también, a pesar de todo. Dios no me juzga. Estamos en ese nivel, querido hermano y hermana. Dios no me juzga, Dios me ama, Dios es empático conmigo. Hemos estado durante algunos años hablando de este Dios que todavía no es el Dios original, señor Wolf. Claudio, no es el Dios original. Yo pienso que ese es el Dios original, pero no es el Dios original. El Dios original es mucho más maravilloso. Es mucho más grande. Pero Dios tiene que tener cuidado porque la pureza absoluta se torna algo contraproducente inclusive para alguien que está demasiado en la oscuridad. Cuando alguien, ¿sabía usted que cuando en las cárceles antiguamente había una cárcel que se llamaba Alcatraz?
Vi un reportaje hace poco de un señor que sobrevivió a una de estas prisiones y había un lugar que era el calabozo donde los metían allá totalmente totalmente oscuro. Los dejaban ahí 2 semanas, se volvían locos algunos. 2 semanas como castigo. No entraba ninguna luz y de repente cuando abrían la puerta quedaban ciegos porque sus ojos se habían acostumbrado a la oscuridad y luego salir a la luz quedaban ciegos, ¿no? A pesar de que podían ver, pero quedaban ciegos. De tan fuerte la luz que aparecía ante sus ojos. Lo mismo es el amor de Dios, la pureza de Dios es así, querido hermano y hermana. Hay que prepararse para poder entrar algún día a ese reino maravilloso del amor de Dios. Es por eso que la madre está viviendo en ese reino del amor de Dios. Y es por eso que ella nos va a dar un vino de la gracia del perdón para que podamos nosotros eliminar cualquier sentimiento en nuestra conciencia de haber cometido un pecado y poder entrar en este reino puros. Entrar en un estado de pureza junto con la madre. Porque en el reino de los cielos, señora Brillita, no hay nada de pecado. Hacia el lugar donde Dios nos quiere llevar es un lugar de total ausencia de pecado y de maldad y de ignorancia y de todas las cosas malas que conocemos en este mundo. No hay nada. Y a pesar de que Dios tiene en su memoria el recuerdo de todas las cosas malas que se han hecho, Dios guarda todavía en su memoria, en su corazón, porque Dios es absolutamente puro. Dios tiene ese estado. Dios es ese estado, pero ahora tiene experiencias y tiene recuerdos que Él ha acumulado a lo largo de la historia humana, pero Dios en sí, en esencia, es ese estado de total ausencia de pecado. Dios no ha cometido pecado, pero nosotros hemos cometido pecado. Entonces hay ahí un esfuerzo inmenso que necesitamos hacer como hijos de Dios para ir eliminando el pecado dentro de nosotros. Es nuestro desafío, es nuestra meta poder eliminar el pecado completamente. No solamente uno piensa el pecado del segundo capítulo, pero ese es el más grosero, digamos, el más evidente, pero hay tantos otros tipos de pecados, querido hermano y hermana, montones. Envidia, resentimiento, egoísmo, orgullo, hablar mal de los demás, criticar a otros, decir una palabra malintencionada que causa un daño permanente en el corazón de otra persona. Hay tantas cosas, tantos tipos de pecados que son tan graves también, ya que afectan a otros directamente. Hay muchos tipos de pecado. Y yo debo prepararme para poder liberarme y entrar en este reino del corazón de Dios en algún momento, querido hermano y hermana. La moral de la historia. Moral de la historia. Dios tiene un corazón inmenso al cual yo algún día voy a llegar a ese nivel. Todos nosotros, toda la humanidad debe llegar a ese reino del corazón de Dios, donde no hay ningún tipo de pecado ni de malos pensamientos. Y en cualquier nivel en el cual me encuentre, no es todavía el ideal original. Siempre hay una etapa más arriba. Pero por lo menos estamos alcanzando un cierto nivel. Por lo menos uno está avanzando. Pero no podemos conformarnos con haber alcanzado un cierto nivel o haber tenido cierta experiencia con Dios. Nosotros necesitamos siempre pensar de que hay niveles más profundos. Y llegar al último nivel es llegar al nivel donde realmente yo sea una persona que no comete ningún tipo de pecado, ni con la mente, ni con el cuerpo, ni con el corazón, ni con nada. Completamente libre de pecado. Esa es nuestra meta al final. Y es muy grande esa meta. Pero hasta allá hay varios niveles que son positivos, son lindos, me permite explorar el corazón de Dios en varias dimensiones, ¿no? El amor original de Dios, como dijimos, es elástico, entonces cuando experimento el amor de Dios de empatía,
es el amor de Dios, es el amor de Dios, no es un amor que no es, que está ajeno al amor, es el amor de Dios. Entonces es una parte del amor de Dios, pero aún debo ir avanzando, avanzando, avanzando hasta que Dios ya no sienta empatía, sino que Dios es pleno junto conmigo, absolutamente feliz junto con uno, de corazón a corazón. Hay una relación de corazón a corazón. ¿Ah? Pero en cualquier nivel en que me encuentre, ¿no?, en esta relación con Dios, en este retorno al corazón de Dios, cualquier experiencia que Dios me haga sentir en mi corazón es parte del corazón original igual, que se ha expandido, ¿no? El amor de Dios aún así alcanza a abrazar a todos por igual, de la misma forma. No es original, porque el amor original de Dios está esperándonos ahí guardadito para que algún día lleguemos ahí. Aún creo que el Padre verdadero no quiere llegar ahí hasta que toda la humanidad entre junto con Él. La Madre verdadera igual. Tal vez cuando ambos estén en el mundo espiritual, van a hacer una visita al mundo espiritual original, ¿verdad? Pero luego van a bajar, ¿no? Los padres verdaderos no pueden quedarse por mucho tiempo. Van a estar siempre, siempre trabajando para sacar a toda la humanidad y luego todos juntos entrar en ese reino del corazón original. ¿Ya? Entonces, eso es la grandeza, querido hermano y hermana, del corazón de Dios. ¿No? Que el corazón de Dios es muy profundo, muy grande, me toca, ¿no? Si yo siento que Dios me perdona, que Dios me ama, es parte del corazón de Dios, pero aún tengo que continuar esforzándome. Luego viene un nivel más profundo, donde aquí el Padre lo menciona sobre consolar el corazón de Dios, ahí entro en otro nivel. Es en un nivel donde ya soy lo suficientemente fuerte como para comenzar ahora a preocuparme por el corazón de Dios. Ahí ya es otro nivel también, es un nivel muy profundo también que nosotros podemos desarrollar. Padre Janul Pomorín, tú me cuidas, pero yo también quiero cuidarte. Yo entiendo de que tú haces... El amor de padres es increíble, ¿no? Así como los padres aman a sus hijos que no están siguiendo la ruta, el camino que ellos querían para sus hijos, están siguiendo otro camino, pero el corazón de padres continúa amándolos igual. Entonces, la alegría para los padres es ver que ese hijo retorna al camino original. Está retornando, no está caminando, está retornando para el camino original, para ahí comenzar a caminar el camino original. Entonces los padres se sienten felices. Ese sentimiento nosotros queremos darles a Dios también. Ya tú me has cuidado, continúa cuidándome, por favor, Janul Pomorín, continúa cuidándome, pero yo quiero cuidarte también. Yo quiero preocuparme por ti. Quiero que seas feliz conmigo. Es lo que hay. A veces yo le digo a Dios aquí, es lo que hay, Janul Pomorín. No hay nada más ni menos, somos lo que somos, pero vamos a tratar de hacer lo mejor posible para que no te preocupes demasiado con nosotros. Ya eso es un consuelo para Janul Pomorín, considerar a Dios de esa forma. Estoy considerando a mis padres, si tuviera padres vivos, papá, mamá, no se preocupe por mí, yo consigo trabajar, yo consigo, por lo menos ahora, pagar mis gastos, no necesitas preocuparte demasiado, preocúpate por los otros hijos e hijas que necesitan. Yo ya puedo inclusive aportar para la familia. Eso ya va aliviando el corazón de los padres. No necesitas preocuparte demasiado por mí, ya no entro en estas, ¿cómo se llama?, momentos de angustia, desesperación, ya consigo manejar eso con mi propio poder espiritual y además consigo aprender más profundamente cuando entro en estos momentos de dificultad, consigo inclusive aprender y encontrar sabiduría en eso, entonces no te preocupes demasiado, ahora yo te voy a consolar y ayudar a restaurar este mundo. Ya ese es otro nivel también en este camino hacia el encuentro de el corazón original de Dios.
No sé si se ha entendido, querido hermano y hermana. ¿Alguien quiere hacer una reflexión de un minutito sobre esto? Si alguien quiere, adelante. Y bueno, muy profunda reflexión acerca del corazón de Dios. Y yo me acordé de que también hablamos de eso, cuán importante es como comunicar con Dios. O sea, por ahí se mencionó, o Pablo mencionó muchas veces, o lo mencionó que en la noche, o la más la menciona siempre, da un reporte. Mm, Yo por años, ¿no? Nunca quise hacerlo, porque claro, es latoso y uno quiere dormir, pero más profundo uno tiene miedo. Ya, porque no, porque aunque hablamos del amor de Dios, no todavía no lo hemos llegado a entender muy profundamente. Entonces, yo creo esta parte de ir y hablar con Dios, cómo fue mi día, lo bueno y lo malo, porque más que nada Dios nos quiere, como usted dice, como apoyar, como cómo podemos salir de ahí, o sea, ujú, quiere trabajar junto con nosotros. Y hasta entender esto, ¿ya? Eso es solamente el comienzo, pero es muy importante porque de otra manera es difícil mm, salir. ujú. Es un comienzo de ya, conectarnos con ese corazón de Dios que más que nada quiere que salgamos de esta miseria en la cual vivimos, ¿no? Y no nos quiere condenar a permanecer ahí, porque ese es como el concepto que está muy escondido debajo en nuestro corazón, lo que Lucifer nos ha como metido, ¿no? Nos ha llevado el corazón y la cabeza, ¿no? De pensar así. Pero bueno, no, de todas maneras, muchas gracias por esta reflexión muy profunda de Dios. Muchas gracias, sí, señor Wolf. Tenemos que, de alguna forma, experimentar a Dios de alguna forma, en algún nivel tenemos nosotros que comunicarnos con Dios. Dios tiene que de alguna forma ser una realidad en nuestra vida. Como miembros de la Iglesia de la Unificación, de la Federación de Familia, de la Comunidad Sagrada, de Janul Pumunín, de alguna forma nuestra experiencia con Dios debe tornarse real. Tenemos la obligación de encontrar esa relación con Dios real. Ese es el gran desafío que tenemos. La gente que venga a visitarnos tiene que sentir que estamos transmitiendo a un Dios real, verdadero. En el sentido verdadero, no el Dios cristiano o evangélico, el Dios verdadero, el corazón de Dios verdadero. Y ese es un gran desafío que tenemos todos nosotros, yo y todos nosotros tenemos ese desafío de crear esa relación, ese vínculo con Janul Pumunín. Muy bien. Señora Sáchico, ¿puede orar, por favor? Y terminamos. Gracias. Voy a hacer oración. Hanun Pumunim, Champumunim, los padres verdaderos, buenos días. Muchas gracias a esta oportunidad de tener a un doctor con presidente Javier y los hermanos. Realmente, dirección de la presidenta Javier profundo que compartir con nosotros, corazón de Dios, relacionar con Dios. Realmente Dios siempre está con nosotros y también nosotros queremos tener corazón puro, recibir amor de Dios. También nosotros queremos amar a la gente como Dios. Realmente nosotros estamos muy agradecemos. Conocemos de Dios y los padres verdaderos, principio divino, y también ahora nuestra Madre verdadera está enseñando realmente a amar gente con corazón de Dios y siempre nosotros queremos hacer oración
para toda gente de todo el mundo y también los hermanos en Chile. Nuevamente, muchas gracias por esta oportunidad de escuchar palabra que Dios quería compartir con nosotros. Reporto, mi nombre es Hachiko Grenz, una familia central bendecida. Ayú. Ayú. Muchísimas gracias, queridos hermanos y hermanas, que estén muy bien. Mañana vamos a leer, mañana vamos a leer algunos extractos que tengo acá. Maravilloso. Que estén bien, queridos hermanos y hermanas. Chao, Chao, chao. chao. Gracias. Cuídense. Que tenga buen día. Nos estamos viendo. Chao, chao. Chao, chao. Chao.